y vamos a recibir el consejo poderoso de la palabra de Dios. La Biblia no habla de religión, la Biblia habla de un Dios todopoderoso, que es un Dios que quiere manifestarse a la creación como un padre. Diga conmigo, como un padre. Y Dios quiere que de esa misma forma nosotros respondamos como hijos. Diga conmigo, como hijos. Y Dios me ha estado encaminando a esta serie de temas acerca de la obediencia, acerca del poder y acerca de la autoridad. Y hemos aprendido bastante de la obediencia. ¿Cuántos son más obedientes hoy? ¿Cuántos de verdad son más obedientes hoy? ¿Cuántos de ustedes están desatando hijos más obedientes hoy? Porque la exposición a la poderosa palabra de Dios garantiza un cambio. Eso quiere decir que cada vez que usted se expone a la palabra de Dios, algo tiene que pasar en su vida, en la de su familia, en la vida de los suyos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra es tan poderosa para alcanzar a los nuestros. Levante su mano derecha y diga: yo creo que yo y los míos seremos obedientes al Señor. El nivel más alto de honra es la obediencia. Si Dios está buscando cómo ser agradado, yo le garantizo que por medio de la obediencia nuestra adoración es verdadera. La verdadera adoración es obediencia. Diga conmigo, obediencia. Y cuando nosotros vemos el trasfondo de lo que Dios ha traído a esta casa como palabra, como enseñanza y como predicación, el fundamento de todo es el sacrificio de Jesús. Amén. Todo depende de ahí. Esa es nuestra base, es nuestro fundamento. El intercambio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un intercambio poderoso. ¿Intercambio de qué? De todo lo que el humano perdió por causa del pecado original. Todo lo que Adán perdió allá en el Edén, en el paraíso, Jesús vino a restaurarlo para que nosotros, para que cada uno de los que se llaman hijos de Dios pudiesen ver el origen del poder de Dios. La restauración está en la cruz y todo el poder de Dios está contenido en el sacrificio de Jesús. Y ese mismo poder que Jesús trajo a devolvernos fue el poder que Adán, el hombre original, perdió allá en el jardín, siendo engañado por la serpiente. ¿Cuántos dicen amén? Jesús no solo vino a anunciar ese poder, Jesús vino a demostrar ese poder. Originalmente el hombre fue dotado de poder por causa de su propósito. Y por causa de ese propósito se le dio poder para desatar y llevar a cabo ese propósito, autorizado legalmente directamente del origen de toda autoridad, que es el mismo Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que me llama mucho la atención es que cuando Jesús le enseña a sus discípulos a orar, me llama mucho la atención porque ellos eran judíos. Era gente que sabía orar aún desde el vientre. Ellos sabían que era una oración porque eran judíos. Era la cultura predominante en ese tiempo, la cultura judía. Y usted sabe que hasta mismo Jesús se sometió a esa cultura y esperó hasta cumplir 30 años para ser aprobado como un sacerdote. Jesús podía desde los 12 años, desde antes de los 12 años empezar a predicar, pero él se sometió a esa cultura, a ese orden que Dios había establecido. Pero Jesús vino y fue más allá con sus discípulos y les enseñó no solo a orar, sino a traer el cielo a la tierra y a demostrar el poder que él le estaba devolviendo a todo ser humano, a todo hombre y mujer hecho a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Y vaya conmigo al libro de Mateo en el capítulo número 6 y solo le voy a dar una introducción, hacemos un repaso y entramos a la prédica rápidamente si el Señor lo permite. Y aquí está Jesús hablando con sus discípulos acerca de la forma como deben orar. Y esto es algo que todos lo sabemos, pero no todos lo entendemos. Y hoy el Señor quiere que venga entendimiento a nuestro espíritu para que desatemos ese poder que hay en la instrucción de parte de Jesús. Porque el poder es garantía de la restauración de lo que Jesús hizo en nosotros. No recibimos un espíritu de esclavitud ni de temor, recibimos un espíritu de entienda esto en su espíritu, es muy importante. Es muy importante. Jesús no nos vino a traer nada más salvación. No nos vino a librar nada más de la condenación eterna. No solo del infierno. Jesús nos vino a devolver el poder que Adán perdió. El señorío que Adán tuvo y que perdió. Y vamos a hablar más adelante de eso. Pero aquí Jesús les está enseñando a orar en el capítulo 6 y el versículo número 5. Pero me llama mucho la atención esta parte en el versículo número 13. Lea conmigo. Todos juntos vamos a leer 1, 2 y 3. Y no nos metas en tentación, mas, ¿está conmigo? ¿Sí? Por un momento sentí que estaba solo. 6:13. ¿O no se entendió? 6:13. 6:13, 1, 2, 3, probando.
¿Listos? Y no nos metas en tentación. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Mas líbranos porque y él y la por todos los siglos. Levante su mano derecha y diga: tuyo es el poder, el reino y la gloria. Dígalo fuerte: tuyo es el poder, tuyo es el reino y tuya es la gloria. Eso fue lo que perdió Adán. El reino, el poder y la gloria. Eso fue lo que perdió Adán. Y Jesús vino a devolvernos el reino, el poder y la gloria. ¿Cuántos están conmigo? ¿Qué es reino? Reino es el estado o el territorio donde el rey influencia o donde el rey domina. Jesús les dijo: cuando oren digan: venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como lo es allá en el cielo. Diga conmigo: Dios quiere que traigamos el reino. Pero el reino está lleno de poder. No existe un reino si no hay un poder implícito en él. ¿Qué es poder? Poder es la habilidad de Dios para llevar a cabo una tarea. Jesús nos dijo: avanza en el reino, porque solo los violentos lo avanzarán y lo arrebatarán. Pero para avanzar el reino se necesita el poder de Dios. Diga conmigo: yo soy un embajador de un reino y he sido empoderado. Hay un espíritu de poder en nosotros. ¿Está convencido de eso? Jesús no nos devolvió una religión, nos devolvió un reino. No es el reino de los testigos de Jehová. Es un reino de poder y demostración. Es un reino que cuando ese reino llega, el reino de Satanás tiene que irse. ¿Está conmigo? Pero el reino de Satanás solo retrocede cuando el verdadero reino llega, cuando el reino es manifestado con poder. Características del reino de Dios: milagros, sanidades, liberaciones, restauración. Esas son características de que el reino de Dios ha llegado a un lugar. Jesús dijo: si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado el reino a vosotros. Jesús dijo: el reino no es comida ni bebida. Pablo lo dijo: es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Ahora, ponga atención, porque Dios a través de Jesús nos devolvió lo que se había perdido: reino, el poder y la gloria. ¿Y qué es la gloria? La gloria es la atmósfera que se produce cuando alguien recibe el reino y camina en obediencia en ese reino. ¿Qué es la gloria? Es la atmósfera, es el ambiente, es la voluntad de Dios en un lugar. Cuando la gloria de Dios cae en un lugar, la voluntad de Dios es cumplida. Los enfermos se sanan, los ciegos se les devuelve la vista, los sordos empiezan a oír. ¿Alguien está conmigo? Usted y yo estamos supuestos a manifestar el reino de Dios, a provocar esa gloria sobre nuestras vidas. Dice la Biblia en Romanos 8. Dice la Biblia que la creación gime a una por ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Eso quiere decir que hay gloria en nosotros, que hay reino en nosotros. Jesús dijo: el reino está entre vosotros, les dijo. Y el rey habita en un reino. Por eso es que Jesús vive en un reino, porque es un rey. No hay rey sin reino y reino sin rey. ¿Cuántos están conmigo? Dice la Biblia en 2 de Corintios 5:20: por tanto todos somos embajadores de Cristo. La palabra embajador es un representante legal de un gobierno. Usted y yo representamos un gobierno. Eso es lo que Jesús nos vino a devolver, un gobierno. Reino es gobierno, el gobierno de Dios. Cuando decimos venga tu reino, decimos venga tu gobierno, que se haga tu voluntad y no la mía. Eso es lo que Jesús hizo. Por eso Jesús caminó en total poder, porque caminó en total obediencia. Jesús, dice la Biblia, que fue lleno del Espíritu sin medida. Y por causa de su obediencia Jesús hizo todo lo que hizo. No lo hizo como Dios, lo hizo como un hijo obediente. Por eso Jesús se atrevió a decirle a sus discípulos: y aún cosas mayores haréis vosotros en mi nombre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús sabe que en la obediencia está la gloria. Cuando usted empieza a obedecer a Dios, por eso Dios nos encaminaba a entender de la obediencia, porque cuando uno obedece, dice Deuteronomio 28, la bendición lo sigue. Gloria a Dios. La maldición no es causa, no es un castigo de Dios. La maldición es consecuencia de nuestra desobediencia. Es como la oscuridad y la luz. La oscuridad no existe, es ausencia de luz. La maldad es ausencia de Dios. La enfermedad es ausencia del gobierno de Dios. Toda área
donde no gobierna Dios, gobierna el enemigo. Por eso esta es una embajada del reino de Dios. Y usted y yo somos embajadores. ¿Alguien está acá? Dice Romanos 8:18, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a vamos a leerlo, por favor. Yo quiero que usted se adueñe de este versículo. ¿Por qué? Porque a veces son más fuertes las quejas que la palabra de optimismo, de fe y de certeza de quién está contigo. Y si este versículo ahorita te hace rema en tu espíritu, tú vas a empezar a ser un representante del reino de Dios en esta tierra. ¿Alguien está conmigo? Todos vamos juntos ahí. Dice así: pues tengo por cierto, diga conmigo, tengo por cierto. No, pero dígalo así como que de verdad lo cree. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en... No dice que en el pastor, no dice que en el apóstol, que en el profeta, que en el maestro, que en el evangelista, todos los que son obedientes. Diga conmigo, ese soy yo. Dice que en nosotros ha de manifestar. Es que usted está supuesto a manifestar la gloria de Dios. Y por eso es que ya no tenemos que manifestar religión. De eso ya hay muchos. Pero quien manifieste la gloria de Dios, usted califica. ¿Por qué? Por su sangre. Y porque usted está entendiendo esta verdad. Alguien diga gloria a Dios por eso. Entonces, la iglesia, oiga esto, la iglesia ha estado en una posición que no le corresponde. La iglesia ha estado en un lugar donde el enemigo la ha querido poner por falta de conocimiento y de entendimiento revelado de la palabra de Dios. ¿Qué le dijo Pablo a los Efesios? Que pidiéramos espíritu de revelación y de entendimiento en la voluntad de Dios, para que se alumbren nuestros ojos y sepamos cuál es el poder que habita en nosotros, el mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos, ese poder que sometió a todo principado y a toda potestad bajo los pies de Jesús, y que se lo dio por cabeza y como autoridad a la iglesia. ¿Alguien está acá? Conéctese, por favor. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio autoridad, ya nos dio poder. Ahora, ¿por qué la autoridad no ha sido efectiva? Porque la única ley que respalda la autoridad de Dios es la ley de la sumisión. A medida de que usted sea sumiso, a esa medida va a ser autorizado para manifestar el poder de Dios. Estamos llenos del poder de Dios, pero necesitamos un argumento legal para que ese poder, autoridad, se active en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿autoridad sobre qué? Número 1, sobre el pecado. Número 2, sobre los demonios. Número 3, sobre la enfermedad y sobre la pobreza. Ninguno de estos 4 aspectos deben de prevalecer en nosotros. Si nos van a atacar, esa aflicción momentánea no debe de ser comparada con la gloria que va a venir. Usted tiene que recibir la autoridad de Dios para cuando usted identifique enfermedad, pobreza, demonios, cualquier situación que no venga del reino de Dios en su vida, usted se pare con autoridad de Dios y eche fuera ese espíritu. ¿Alguien está acá? Entonces, cuando Dios creó al hombre original, Dios lo creó un superhombre, llamémoslo así. Un Superman. Esa es la palabra en inglés, Superman. De ahí sacaron la historia de Superman. ¿Cuántos han visto de Superman? 1, 2, 3, 4, Revolución, El Regreso, El Retorno y todos los que existen. ¿Sabe de dónde sacaron esa historia? De la Biblia. Jesús. Jesús. La última movie, eso dice. ¿Cómo se llama la última movie? Man of Steel. Excuse me. Sea como sea, eso lo sacaron de la Biblia. Y ahí usan palabras bíblicas. Serás como un Dios para ellos, le dice el papá. Te van a honrar y tendrás poderes sobrenaturales. Es lo mismo que pasó con Adán. Adán era un superhombre, pero un acto de desobediencia le quitó lo superhombre y lo volvió un hombre mortal. Jesús le dijo, Dios le dijo, ciertamente, si comes de ese árbol, morirás. Pero no se murió. Cuando Dios le dijo morirás, eso significa que iba a perder lo que Dios le había dado, el poder para vivir. El hombre no fue creado para morirse, el hombre fue creado para vivir eternamente. Por eso Jesús nos vino a devolver vida eterna. ¿Cuántos están conmigo? Vida eterna. Entonces el hombre, por un acto de desobediencia, perdió la autoridad que le daba legalidad al poder. Una vez más, el enemigo no le atacó nada, sino lo más importante, la autoridad. Lo que sostenía el poder sobrenatural que había en Adán era la sumisión y la obediencia a un principio que Dios le dio sencillo: no comas de ese árbol.
Y en el momento que Adán decidió voluntariamente desobedecer, en ese momento se le quitó la autoridad. Siguió lleno de poder, pero era un poder ilegal. Ya no era un poder verdadero, legítimo de parte de Dios. Esto quiere decir que usted y yo estamos diseñados para caminar en el poder sobrenatural de Dios, tomándonos de la base del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque el espíritu que Dios nos dio no es un espíritu de cobardía ni de temor, es un espíritu de, como dice Filipenses 4:13. Entonces hay poder en nosotros, ¿verdad? Ok, eso está entendido. Aquí vemos que el nivel de propósito era de acuerdo al nivel de autoridad. Al revés, que el nivel de autoridad que Adán recibió fue de acuerdo al propósito. Para que Adán hiciera todo lo que tenía que hacer, tenía que haber tenido un gran poder. Para ponerle nombre a todas las cosas. Tenía que haber tenido un gran poder. La autoridad que Dios le dio al hombre fue legal solamente bajo la ley de la sumisión. El diablo sabía que si el hombre perdía la autoridad, iba a perder la habilidad de ejercer dominio y señorío sobre todas las cosas creadas, incluyendo a Satanás y sus demonios. ¿Está conmigo? Mírenme, aquí estoy. El diablo sabía que si Adán perdía la autoridad, iba a perder el poder sobre él y sus demonios. Por eso le quitó la autoridad. Y en ese momento Adán recibió la autoridad. Perdón, el enemigo recibió la autoridad. Y nadie se la pudo quitar hasta que vino Jesús. Y le quitó las llaves de la vida y de la muerte. Y los exhibió públicamente, dice, avergonzándolos en la cruz del Calvario. A todo principado y a toda potestad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Y sabe quién le dio esas llaves? A la iglesia. Jesús le devolvió la autoridad a la iglesia, una autoridad legal. ¿Alguien conmigo? ¿Alguien está conmigo? Repita conmigo, autoridad legal. Ahora ponga atención a lo que dice la palabra. Y más adelante voy a eso. En la creación original, el hombre tenía un poder que estaba nada más sujeto a un acto de obediencia. La desobediencia lo hizo perder la autoridad, lo que hacía que el poder fuera legal. El diablo no le quitó nada material, sino la autoridad. El diablo nos va a quitar cualquier cosa donde nosotros no tengamos autoridad. Si usted no tiene autoridad sobre algún área de su vida, el diablo la tiene. ¿Alguien está conmigo? Si usted ha batallado con autoridad en su casa, es porque el enemigo está ahí, ejerciendo una autoridad ilegal sobre su vida. Por eso hoy vamos a tomar esa autoridad y vamos a echar patitas a la calle al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? El diablo sabía que si atacaba el orden de Dios, Adán iba a ser corrompido, iba a perder la autoridad. ¿Qué atacó el diablo entonces? El orden divino de Dios. Dios le dijo a Adán, sométete a mi autoridad para que tu autoridad sea legal. Cuando Adán desobedeció, pasó esto. Adán estaba en el huerto del Edén, vino el enemigo y a través de la influencia de la mentira hacia la mujer, removió a Adán del fluir de Dios. Adán estaba alineado con Dios. No sé cuántos miles de años pasó Adán en el Edén. No se sabe. No fue al siguiente día que Dios lo creó que pecó. No. Pudieron pasar miles de años. No se sabe. No tenemos recuento de eso. Pero lo que el enemigo hizo a través de una mentira fue empujar a Adán de la corriente, del orden divino de Dios. Y todo lo que esté en desorden está vulnerable a que el enemigo lo ataque. Y el enemigo fue y empujó a Adán, y Adán se salió del orden de la bendición de Dios, del orden de la autoridad de Dios. El enemigo separó a Adán de la voluntad de Dios en cuanto a la autoridad, al orden. El diablo sabía que si atacaba el orden que Adán tenía con Dios, iba a corromper su autoridad y de esa forma iba a perder su poder. Dios mismo estableció un orden divino al principio. El acto de desobediencia del enemigo le cortó el fluir. Por eso es que nosotros debemos de alinearnos con Dios. Dice la Biblia que llevemos cautivo todo pensamiento a la alineación, a la obediencia en Cristo Jesús, porque ahí está la bendición. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí hay algo que quiero poner como fundamento antes de entrar a la prédica. Dios siempre va a moverse a través del orden. Siempre. Este es el orden de Dios. Nosotros creemos que el orden de Dios es en la iglesia, es como el orden del culto, y no es eso, el orden de Dios. El orden de Dios tiene que ver con su poder y su autoridad. ¿Alguien está conmigo? ¿Por qué? Porque lo que hace legal o autorizado el poder y la gloria es la autoridad de Dios. Entonces Dios siempre va a trabajar
a través de un orden. Y usted y yo tenemos que tener cuidado, porque cuando usted cambia el orden de Dios, usted cambia la bendición, cambia el fluir de Dios. Dios te está bendiciendo, pero decides salirte del orden de Dios para la bendición. Y llega pero limitada. Métale una ficha a una cañería que está así recta y va a ver que para el fluir del agua, a punto de tapar esa cañería. Todo lo que sea desorden no es de Dios. Todo lo que esté fuera del orden de Dios está vulnerable a sufrir ataque. Por eso nuestros hijos tienen que permanecer en sumisión. Cuando nuestros hijos se rebelan, el enemigo dice autoridad legal para destruir sus vidas. ¿Alguien está acá? Cuando algo no está en orden, el fluir y la bendición serán imposibles o limitadas. Si yo no estoy en orden, estoy en... Claro, ¿verdad? No hay medio. El que no está en orden está en orden. Diga conmigo orden. O el que no está en orden está en desorden. Cuando algo no está en orden, el fluir de la bendición va a ser limitado. La falta de orden trae falta de autoridad. ¿Cómo puedo yo ejercer autoridad sobre los demonios si yo no estoy en orden? Aquí hay un ejemplo bien poderoso y se lo voy a poner el domingo, se lo voy a poner de ejemplo. Dios mismo se llama un orden, Él, como Dios todopoderoso. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ninguno de los tres es mayor ni menor, pero Dios, como Dios, todo lo trabaja en orden. Aún Dios, cuando creó los cielos y la tierra, le dice a las lumbreras: una lumbrera va a ejercer autoridad sobre el día y otra sobre la noche. ¿Cuántos están conmigo? Todo tiene un orden. Si usted mira la creación, todo está en orden. No somos consecuencia de una explosión. Una explosión es desorden. Nosotros somos consecuencia de una creación de un ser inteligente, divino y ordenado. Alguien diga gloria a Dios. Entonces todo lo que está en desorden está fuera de la alineación de Dios. Y Dios quiere trabajar en orden. Divino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espiritual, dentro de la iglesia. Familiar, dentro del matrimonio. De sumisión, dentro del trabajo. Todo lo que se llama institución tiene un orden. Tiene que tener una cabeza. Celestialmente así es. Espiritualmente así debe de ser. Y vamos a entrar más adelante en eso. Entonces, si yo no estoy en orden, estoy en desorden. Si hay alguna área en mi vida que yo estoy en desorden, estoy en una posición ilegal y sin cobertura. ¿Usted sabía que la protección de Dios solo se mueve por lo legal que es? Dios no nos puede proteger, aunque Él quisiera protegernos, pero nuestra desobediencia nos saca de su protección. ¿Usted sabía eso? Nosotros queremos desobedecer a Dios y hacer lo que nos da la gana y oramos para que nos cubra, y eso es imposible, porque Dios es justo y Dios es un Dios y Dios así trabaja. Entonces, si usted tiene un área en desorden, en esa área el enemigo está tomando control. ¿Está conmigo? Vamos a entrar más detalladamente. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque vamos a hablar de la autoridad. Y en concepto la autoridad es rechazada. A nadie le gusta. Si yo le digo autoridad, usted rápido está pensando en una imagen de alguien. Porque la autoridad ha sido dañada. ¿Sabe quién es el encargado de manchar la autoridad? El enemigo. Aún dentro del cuerpo de Cristo. Aún dentro de las familias. Porque el enemigo sabe que si el hombre toma autoridad, lo destierra. Le afecta su terreno. Le hace retroceder su reino. Donde no hay reino de Dios, gobierno de Dios, orden de Dios, hay reino de Satanás, destrucción de Satanás, muerte y destrucción. ¿Cuántos están conmigo? Uno no puede permanecer en una posición donde Dios no te puso. El desorden es usurpar o tomar una posición que no te corresponde. Aún dentro de nuestro propósito, Dios respaldó el propósito de Adán con poder sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque Adán estaba caminando en su propósito. Todo aquel que camina en el propósito de otro está ilegalmente tomando un poder que no le corresponde. Y por lo tanto, delante de Dios no es aprobado. Todo lo que está en desorden está en desaprobación de Dios. Y si Dios no le da su aprobación, el enemigo lo ve como carnada fácil. Porque no hay protección de Dios. Entonces, todo aquel que se revela a la autoridad de Dios, a lo establecido por Dios, a Dios se revela. Y rebelarse es rebeldía. Y esto lo voy a hablar el domingo. ¿Usted sabe cuál es el espíritu que más se está moviendo en estos últimos días? El espíritu del anticristo. Ya está moviéndose. Juan profetizó y dijo: ciertamente estos son los días del anticristo. Y habló acerca del espíritu, habló acerca de la persona del anticristo, acerca del sistema del anticristo. Y ese sistema ya se preparó para que el anticristo nazca, si no es que ya nació.
Y ese es el espíritu de rebeldía. Por eso esta sociedad es la sociedad más rebelde que se ha levantado. Sacan a Dios de todos lugares. No existía la aprobación al homosexualismo hasta ahora. ¿Qué significa eso? Rebeldía. La autoridad y el orden divino de Dios se está sacando. Y si no tenemos cuidado, vamos a aceptar eso como algo normal. Y eso es lo que el anticristo, para cuando el anticristo aparezca, la gente lo reciba con aplausos, porque va a hacer señales, milagros y maravillas. Y aún los escogidos van a ser engañados. Por eso tenemos que aprender del orden de Dios, cómo se va a mover el anticristo. Porque ese espíritu está influenciando a nuestros jóvenes. Y se lo voy a demostrar el día domingo con versículos bíblicos. Y vamos a ungir a nuestros jóvenes y los vamos a liberar. Por eso Dios nos quiere dar autoridad. No solo sobre los demonios. Si no se nos sujetan nuestros hijos, ¿cómo se van a sujetar los demonios? Por favor. Es ilegal. Es ilegal que yo eche fuera un demonio y que mi hijo no me haga caso. Vamos a entrar el domingo a eso más detalladamente. Entonces yo no puedo permanecer en una posición donde no estoy, donde Dios no quiere que yo esté. Por eso, y esto lo digo con mucho cuidado, y para los que me ven en la cámara también, el llamado de Dios es un llamado de Dios. Yo no creo que los institutos puedan dar llamados. Yo creo que Dios da el llamado y que los institutos preparan y equipan a la gente que va a recibir un llamado. Pero yo no creo en títulos de hombre. Creo en llamados de Dios. ¿Alguien está conmigo? Porque si Dios no te da el título, no lo reconoce. Entonces tú te vas a considerar esto y lo otro, y porque un instituto te lo dijo, y la autoridad de Dios ahí no va a ser legal. ¿Alguien está conmigo? Entonces donde Dios no te quiere, estás en desorden, estás en desobediencia. Por eso es a veces difícil. Mire, la ley que sostiene la autoridad es la ley de la sumisión. Dios todo lo dejó a través de leyes. Todo lo que nosotros vemos alrededor está sujeto a una ley. Más adelante vamos a hablar acerca de eso. Vaya conmigo a Romanos 13:1 y empiezo a predicar. Gloria a Dios. Los oigo un poquito calladitos. El miércoles hablamos con los jóvenes algo. Y no es que queramos hacer cosas nuevas. No me malentienda. Le expliqué a los jóvenes. Les dije, jóvenes, ustedes no son músicos nada más. Aquí no queremos músicos nada más. Queremos adoradores que sean buenos músicos. Y les expliqué que ellos eran adoradores tanto arriba como abajo en la silla. Ese es el llamado de Dios. Esa es la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Dios está buscando adoradores. ¿Alguien está conmigo? Yo les explicaba esto a los jóvenes. Les decía, no, ya vamos a parar de jugar en este lugar. Esas dos graditas manifiestan un nivel mayor de responsabilidad delante de un pueblo. Los que nos subimos ahí estamos supuestos a inspirar al pueblo para que la autoridad de Dios venga. ¿Alguien está conmigo? Y yo le explicaba esto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a una dimensión, no dije un nivel, a una dimensión donde vamos a ver cosas sobrenaturales. Gente aún de otros estados va a venir aquí solo para recibir su salvación y para recibir su sanidad. Yo no sé si usted lo vio el domingo. ¿De dónde es que vino la señora que recibió al Señor? ¿Quién me contó? ¿De dónde? ¿De dónde? Jaime dijo, de Oregon. Solo vino a recibir su salvación, gloria a Dios, aleluya. Solo a traer vino. Otra persona que nunca había venido, solo a traer su sanidad vino. El pan es para ustedes. Y para los que quieran. Pues usted tiene que ser el primero en salir de aquí bien lleno. Hasta aquí de bendición, aleluya. ¿Alguien está acá? ¿Qué dice Romanos 13:1? ¿Qué le parece si lo leemos todos juntos? 1, 2 y 3. Ahí nada más. Someterse. Una definición que nos incomoda hasta cierto punto. La autoridad ha sido desaprovechada, número uno, por el abuso. Desde niños, lo que manifestaba y representaba autoridad sobre nuestras vidas posiblemente nos abusó. Posiblemente no fue una buena autoridad, o posiblemente se extralimitó en cuanto a la autoridad y se convirtió en abuso, en violencia. Y todas las experiencias que nosotros tomamos en la vida son el resultado de lo que hoy nosotros, cómo vemos las cosas y las aceptamos.
Si yo fui abusado por la autoridad, cuando alguien se presente delante de mí como autoridad, yo lo voy a rechazar. Normal y naturalmente. Porque el enemigo se ha encargado de que todo lo que sea autoridad nos aplaste. Hay algo que yo digo siempre en esta casa y es así: Dios nos levantó para que levantemos gente. Si usted por alguna actitud, alguna palabra, algún comentario está aplastando gente, eso es el espíritu del anticristo. Y eso no es de Dios. ¿Alguien está conmigo? Dios nos ha dado privilegios y bendiciones nunca para gobernar a la gente. El señorío de Dios tiene que ver con la creación, no con la criatura, no con los hijos. ¿Alguien está conmigo? Si yo estoy queriendo manipular por mi autoridad a la gente, eso se llama brujería y se llama manipulación. Eso no es autoridad. Eso es lo que el enemigo hace. Usted sabe que el enemigo tiene mucho poder, pero que le es legal solo cuando usted se lo da. Usted le dice al enemigo con su desobediencia: te autorizo que traigas enfermedad a mi vida. Sin decirlo en palabras, con actitudes, con hechos, con palabras. Dice la Biblia que nosotros nos atamos con los dichos de nuestra boca. ¿Sabe por qué? Porque hay autoridad y poder en nuestra boca. Por eso nosotros debemos de cuidar lo que hablamos. Jóvenes deben de cuidar hasta lo que escriben en Facebook. Porque atan a sus papás, a su familia, a sus hermanos. Ustedes mismos se atan. ¿Por qué? Porque el enemigo usa una letra como un argumento legal para traer maldición sobre sus vidas. ¿No acaso la letra es el poder de la palabra de Dios? Y lo que nosotros hablemos, eso va a ser lo que va a darle autoridad y llave legal al enemigo para que venga en nuestras vidas y nos afecte. ¿Alguien está acá? Y yo estoy bien poderoso. ¿Por qué? Porque la Biblia, aquí está hablando Pablo. Sométanse a toda autoridad. No dice a la que te gusta, a la que te cae bien. Dice a todo lo que represente autoridad. Porque toda autoridad es establecida por Dios, es de parte de Dios. Toda autoridad. Levante su mano derecha y diga: toda autoridad es establecida por Dios. Lamentablemente nosotros resistimos lo que representa autoridad. No nos gusta la sumisión, aún dentro del matrimonio. Si usted no se somete al orden de Dios, sus hijos no se deben de someter a usted. Peligroso lo que dije, ¿verdad? Si usted es un insumiso, no sé si existe esa palabra, sus hijos no deben de obedecerle. Y si usted está queriendo ejercer autoridad sobre sus hijos, eso se llama brujería porque es ilegal. Hombres, sométanse a Cristo, dijo, porque Cristo es la cabeza, dijo. Mujeres, sométanse a sus esposos de la misma forma como se someten a Jesucristo. Y así, orden de Dios. Si uno está en desorden, lo demás se desborona. Aunque le demos duro venir a la iglesia, aunque... ¿Alguien está acá? Porque Dios trabaja en orden. Dios se mueve en misericordia y en gracia en todo lo que usted quiera. Pero la bendición es limitada. Y el poder, por lo tanto, limitado. Entonces usted va a orar por un dolor de cabeza y ese dolor de cabeza no va a sanar. Aunque usted esté lleno de poder, pero legalmente no está autorizado para eso. ¿Cuándo se vuelve legal su poder? Cuando usted está dispuesto a someterse. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Y qué dice el versículo 2 en su Biblia? Porque ahí no aparece en la pantalla. Léanlo todos juntos. Eso no necesita revelación, ¿verdad que no? Si usted resiste, yo no voy a hacer lo que me diga. No, ¿pero por qué? Si usted resiste, no dice que no acepta, dice que resiste. Ya voy a explicar qué significa eso. Si usted resiste la autoridad al orden de Dios, usted resiste. ¿Y qué dice? ¿Dónde está el versículo 2? Ahí mismo, mija. Romanos 13:2. ¿Cómo dice? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, Dios me castigó, no, hijo. Tu desobediencia y la oposición a la autoridad de tu papá en tu casa te va a traer maldición. La propia resistencia a la autoridad le grita a los demonios de maldición y condenación: vengan, vengan. Cuando uno resiste a una autoridad, usted está resistiendo a Dios, a el orden de Dios. Dios estableció autoridades. Yo lo decía cuando hablaba de la paternidad y la obediencia. No podemos escoger a nuestros papás, no podemos.
Solo debemos someternos. Y Dios dice, sométanse, honren a sus padres y van a ver que les va a ir bien. Van a tener largura de vida. Es el único mandamiento con promesa. Pero este también es un establecimiento, es un decreto de Dios. Que el que se opone a la autoridad, a lo que Dios estableció, se opone, resiste. Y los que lo resisten acarrean para sí mismos. Queremos echar fuera la maldición si nosotros mismos la estamos gritando que venga. Y le damos derecho legal al enemigo para que esa maldición venga cada vez más fuerte. Echamos fuera un demonio y viene con 7 peores. ¿Está conmigo? El concepto de autoridad en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro espíritu debe de ser redefinido. El mundo tiene un concepto de autoridad que no es el correcto, que no es el totalmente correcto. Si yo le pregunto a usted qué es autoridad, usted rápido me va a decir el presidente o la policía, pero nunca me va a decir mi papá o el pastor. Porque la autoridad divina es la que más resistimos. Póngase el brinco de policía, se lo lleva. A eso no le resiste. Le ponen las rodillas, ¿sí? Y entre 20 policías. Ellos sí saben qué es autoridad y qué es poder. Ellos lo ejercen, sin acepción de personas, porque fueron entrenados para eso. Ellos no miran de qué tipo de nivel de sociedad, de economía es usted, si estudió o no, si es cristiano ungido o no. Ellos van sobre el que desobedece la autoridad, sobre el que afecta la autoridad. Diga conmigo autoridad. Dígalo fuerte, autoridad. ¿Cuántos quieren que su autoridad sea legal? Yo quiero que mi autoridad sea legal. Sobre mis hijos, en este ministerio, sobre los demonios, sobre las enfermedades. Sobre cualquier cosa que tenga que ver con el reino de Satanás. La rebeldía en nuestros hijos viene del reino de Satanás. Dice la Biblia que la maldad está ligada al corazón de los hijos. Y que la vara de la corrección alejará la maldición de ellos. Si usted quiere se somete a ese versículo, si no, no. Pero usted resiste la autoridad si no lo obedece. ¿Alguien está acá? La gente cree que la autoridad viene por tener dinero y por tener posesiones económicas. La gente se cree más poderosa cuando más tiene, y esa es una falsa autoridad. ¿Usted cree que al diablo le importa cuántos carros usted tiene? Si es nuevo, si es viejo, si es... Mire, el diablo, lo que al diablo le incomoda es alguien que entiende autoridad. Eso es lo que más le mueve al diablo. Usted puede estar ungido, tener un llamado poderoso, saberse la Biblia de memoria, pero sin autoridad eso no mueve ni una hormiga. Porque los demonios son seres súper inteligentes, son seres súper ordenados y sumisos. Los demonios no se rebelan a su autoridad. Se les asigna una posición a una familia y ahí están hasta por generación tras generación tras generación. Tras generación, tras generación, hasta que llega otro más fuerte, lo echa fuera. Así dice la Biblia en Mateo. El hombre fuerte guarda su palacio, pero llega otro más fuerte y lo ata y lo despoja. Pero la fortaleza viene de la autoridad. El diablo sabe quién tiene autoridad. A ver, los hijos de Seba en el capítulo 19 de Hechos. Ya se los dije eso, ya se los compartí, ya lo leyeron ustedes. Querían echar fuera demonios en el nombre de Jesús. Y los demonios dijeron, ustedes no son nadie. Y los agarraron hasta desnudos, los dejaron. Los demonios saben quién es usted y quién soy yo. Los demonios saben qué nivel de autoridad tiene usted y tengo yo. A los demonios no les mueve el talento ni el don que tengamos. Ni qué bonito cantemos, ni qué bonito toquemos. Si hay algo que afecta a un demonio, es la autoridad que uno tiene de parte de Dios. No nuestra, la que viene de parte de Dios. Levante su mano derecha y diga, yo quiero más autoridad. Aún nosotros como padres debemos de redefinir la autoridad. La autoridad no es solamente ejercer dominio. La autoridad tiene que ver más con la paternidad, con la protección. La autoridad está supuesta a equipar, a adiestrar, a enseñar, a levantar a la gente. Eso es más que cualquier otra cosa. Jesús estaba lleno de autoridad y Jesús dijo, los apóstoles le dijeron, Jesús, ¿quién va a ser primero? O el más importante. Y Jesús les dijo, el que quiera ser primero, sirva. La autoridad tiene que ver con servicio. Tiene que ver con un corazón servidor. ¿Alguien está acá? No tiene que ver con un título, por favor. No. Tiene que ver con un corazón obediente. Ahí se ejerce la verdadera autoridad. Para que la autoridad sea productiva, primero, tiene que ser aprendida y sostenida por la sumisión.
Vamos a aprender qué es autoridad. ¿Cuántos dicen amén? O bueno, los que ya lo saben todo, gloria a Dios. Pero vamos a aprender qué es autoridad y vamos a aprender a ejercer la sumisión. ¿Qué dijo Pablo? Sométanse a toda autoridad. Toda autoridad. Porque toda autoridad, dice, es establecida por Dios. Y el que resiste la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Por eso, cuídese de no criticar al presidente, porque está criticando su autoridad gubernamental en esta tierra. Al contrario, dice Pablo, oremos por los que están en eminencia, dice, para que nos gobiernen con justicia y temor. Eso es lo que nos corresponde. No nos corresponde señalar las decisiones que él está tomando. ¿Acaso usted estudió política? ¿Acaso usted conoce toda la Constitución? No puede criticar uno lo que no conoce o lo que uno no hace. Él es una autoridad, el pobre hombre, bien canado está allá. ¿Usted cree que tener autoridad es cosa bonita? No, es más responsabilidad, hijo. Sí, es más responsabilidad delante de Dios. Escriba, ¿qué es autoridad entonces, pastor? Y ahora sí empiezo la segunda parte de la prédica. Autoridad es la potestad de dirigir o ordenar, inherente o delegada. Le voy a decir esto, esa es la definición del diccionario español, de la lengua española. La fuente de autoridad total es Dios. Él es una autoridad inherente. Él es autoridad, le gusta a quien le guste. Reconozcan o no reconozcan a Jesús la gente, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le crean o no le crean, Él sigue siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. Le guste o no le guste a la gente, se le dio un nombre, sobre todo nombre, que en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra se le tienen que someter toda rodilla. ¿Sabe qué significa toda rodilla se doblará? Sumisión. Sumisión es hacerse pequeño, hijo. No es considerarse menor, es saber reconocerlo. Reyes, seres vivientes, dice en la Biblia, que se postran y arrojan sus coronas delante de Él. No por eso dejan de ser ancianos, no por eso dejan de ser reyes. Hay una autoridad que es inherente, que es Dios. Todas las demás son delegadas. ¿Qué significa delegado, pastor? Que se te da a medida de obediencia. Si tú desobedeces, se te quita. La autoridad de Dios se quita. Se da y se quita. La autoridad que Dios pone sobre sus hijos. Escriban. Poder que gobierna o ejerce mando de hecho o de derecho. Eso es lo que significa la palabra autoridad. Potestad y facultad legítima. Prestigio y crédito que se le reconoce a una persona, a una institución, por ser legítima y por su calidad de competencia en cualquier materia. Esta es la definición del diccionario de la lengua española. Escriba, autoridad de acuerdo al diccionario bíblico. Autoridad, la palabra exousia, así como se oye, E-X-U-S-I-A, exousia. Significa poder legítimo, real y pleno para actuar, para poseer, controlar, usar o disponer de algo. Y en el caso de alguien, como un espíritu, ¿verdad? Nuestra autoridad y nuestro poder no tiene que ver con las personas. No tiene que ver con manipular a las personas. Tiene que ver más con la creación que con los hijos de Dios. Entonces, ¿qué es el poder? Resumámoslo acá. La autoridad, es la autorización legal para usar el poder. Entonces, ¿cuántos tienen poder? Bueno, lo digo así más evangélico. ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo? Eso es poder. No es un poder, Él es una persona, pero es un espíritu de poder. Amén. Ahora, la Biblia dice que hay muchas cosas que podemos hacer en el nombre de Jesús. O sea, hay un poder en nosotros. Pero eso va a ser legal cuando nosotros reconozcamos de dónde viene la autoridad y estemos dispuestos a someternos a ella. Así dice la Biblia. Vamos a ir más adelante con los versículos bíblicos, pero quiero que quede claro. ¿Qué es autoridad, pastor? Es la autorización legal para usar el poder. Todo poder ejercido ilegalmente es manipulación, es control y es brujería. Dios creó leyes que jamás pueden ser cambiadas por el hombre. Todo lo que Dios creó trabaja efectivamente bajo leyes. Si usted quiere que el poder sea legal en su vida, hay una ley que se llama la ley de la sumisión. Eso es lo que le da derecho legal y autorización a usted para ejercer con mayor amplitud su llamado y su propósito.
Hay grandes propósitos en cada uno de nosotros, pero nunca van a ser efectivos hasta que no estén sujetos a alguien. ¿Por qué dice a alguien, pastor? Porque la Biblia sí habla. En el cielo hay un orden: Padre, Hijo, Espíritu Santo. En la familia hay un orden: esposo, esposa e hijos. En la iglesia hay un orden: pastor, ministros, ancianos. Sí, vamos a llegar ahí, porque son instituciones establecidas por Dios, la familia y la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia no es creación del hombre. La iglesia es la que Jesús asignó para que manifestara el poder de la resurrección, para que le diera a conocer a los principados y a las potestades el poder que Dios nos había devuelto a través de Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Estoy conectando lo de la semana pasada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen sueño? ¿No? Ok. Entonces, obedecer a una ley nos garantiza éxito. La vez pasada lo explicaba de esta forma y eso me impactó cuando lo aprendí, como la ley de la gravedad. Las leyes no respetan qué tan espiritual tú eres. No. Las leyes se crearon para ser obedecidas. Y las leyes, cuando digo las leyes, hablo de toda la creación. Por ejemplo, la ley de la gravedad. Usted se puede subir al segundo nivel hablando en lenguas y lleno del Espíritu Santo y se tira y se rompe los huesos. ¿Por qué? Porque hay una ley que usted tiene que respetar. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien quiere ejercer autoridad sobre su vida? Hay una ley que se llama sumisión. Por más que grite, la autoridad no va a llegar a su vida. Y hay gente que cree que mientras más grita, más autoridad tiene. Falso. La autoridad tiene que ver con orden. Diga conmigo, orden. La sumisión es la ley que sostiene la autoridad en nuestras vidas de una forma legal. El éxito y la efectividad de mi propósito será resultado de la obediencia a la ley de la autoridad. Mi propósito y el suyo es un propósito único, exclusivo, especial. ¿Cuántos dicen amén? Sí, para lo que tú naciste es especial y único. Hay un poder en ese propósito, pero solamente va a ser legal cuando ese propósito esté dispuesto a ser sumiso a cualquier autoridad. Y espiritualmente a una autoridad espiritual establecida por Dios. El éxito será efectivo y bueno a medida de que yo obedezca. La mayoría de nuestras luchas y fracasos son porque estamos en desorden o desconocemos la ley de la autoridad. ¿Por qué tus hijos no te obedecen? Es el resultado, la desobediencia es el resultado de tu falta de sumisión a alguna autoridad. Posiblemente tú no reconociste a tus papás como autoridad, entonces tus hijos, ¿por qué te van a reconocer a ti como autoridad? Ilegal, eso es ilegal. ¿Está conmigo? Eso es ilegal. Aunque queramos ser buenos papás y la mejor universidad, no hay autoridad. No hay autoridad. Desobedecer las leyes nos autodestruye. Lo que decía, desobedezca la ley de la gravedad y va a ver qué quebrada se va a dar. Hay que obedecer la ley de la gravedad, hay que saber, ¿verdad?, cómo son esas leyes y cómo se mueven esas leyes. Por ejemplo, la ley del crecimiento de una planta está sujeta a la ley de la metamorfosis. ¿Cómo se llama? La fotosíntesis. Que si la planta no recibe agua, no crece. Esa planta está sometida a la ley del agua. Si no le llega agua, no crece. ¿Está conmigo? Ok, vamos a ver, eso es otra cosa, ¿verdad? Vamos a hablar otro día de eso. Dios no necesita disciplinarnos por desobedecer una ley. La ley misma nos va a acarrear consecuencias. Dice la Biblia que el que resiste a Dios está llamando acarrea. ¿Qué significa acarrea? Ahí anda jalando la gran condenación. La llama, la pide. Desobedecer una ley trae consecuencias. Y la ley de la autoridad es una ley establecida por Dios. ¿Alguien está conmigo? La posición más importante y más poderosa en el planeta Tierra es vivir bajo autoridad. El mayor ejemplo que nosotros tenemos es Jesús. Jesús no hizo nada en sus propias fuerzas ni en su propia voluntad. Todo lo que él hizo tenía que ver con Dios Padre. Siendo Dios, se negó a ser igual a Dios, dice. Y se sometió. Jesús, lo que garantizó el éxito de Jesús fue su obediencia a esa autoridad. Aunque por un momento quiso, Señor, por favor, ya no quiero esto, ¿verdad? Pero se negó a sí mismo y dijo, que se haga tu voluntad y no la mía. Y fue llevado a la muerte de cruz. Y por ser obediente se le dio un nombre sobre todo nombre. Imagínense lo que la obediencia trae. ¿Alguien está conmigo? Esa es la posición más importante y más poderosa, estar bajo autoridad. No es llevársela no. Es tener una cabeza. Es tener a alguien que dé testimonio de quién eres tú. Alguien que diga, sí, yo conozco a esa persona. Yo doy fe y yo doy testimonio
de que esa persona es un hijo de Dios. Alguien me llamó antier y me dice: pastor, queremos que nos ayude, tenemos una situación difícil. Y algo que yo siempre he enseñado en esta casa: Dios nos ha llamado a bendecir a la gente y ayudar a la gente. Y le pregunto a esa persona: ¿te estás congregando? No, pastor, y legalmente te voy a ayudar. ¿Sabe usted eso? Yo estoy hablando de un hijo de Dios. ¿Es legal la provisión, la cobertura de Dios sobre él? No, no es legal, porque está en desobediencia. Le dije: hijo, congrégate y vamos a ver qué hacemos. Pero no le ofrecí ayuda. La ayuda la puede tener, yo le puedo dar una canasta de amor, pero a los 15 días va a volver a tener otra vez necesidad. ¿Por qué? Porque está en desorden, porque no está dependiendo de Dios. Y ese es el problema, que el humano busca a Dios como un bombero. Solo cuando ya tiene el fuego hasta el techo, ahí buscan de Dios. Y el Señor, en su misericordia y su amor, apaga el fuego, pero ahí está la llama encendida. ¿Qué va a provocar ese fuego? ¿Por qué? Porque el enemigo tiene un derecho legal para echarle fuego a cualquier cosa. Mucha gente le teme a la autoridad porque creen que la autoridad, estar sometidos a la autoridad, es ser esclavo. ¿Cómo me voy a sujetar yo a esa persona si mire su carácter, mire su actitud, mire cómo habla, mire que no hace, mire que sí hace? Y si es establecida por Dios, está resistiendo a la autoridad de Dios. No podemos calificar a nuestra autoridad, no podemos. Imposible. ¿Usted qué cree? Mire, la democracia hace eso. La democracia hace que la gente escoja a su presidente. Por eso cada quien tiene el presidente que merece. Por eso en el cielo no hay democracia. En el cielo Dios habla y los ángeles obedecen. No andan preguntando ahí a ver qué decís, Pedro, a ver qué opinás. Autoridad es autoridad. ¿Alguien está conmigo? Pero nosotros hemos entendido que estar bajo autoridad es estar en esclavitud por nuestra mala experiencia pasada. Porque tuvimos autoridades, lo que hicieron fue abusar de nosotros y manipularon y abusaron de nuestros talentos, de nuestros dones, yo no sé. Pero ahora tenemos un poquito más como de cuidado, va, de lejitos, ¿va? No me involucro mucho en la iglesia, pastor, porque fíjese que la iglesia donde vengo, viera cómo me hacían y estás dañado por la autoridad que tuviste. Y tenemos que ser libres de eso. Ah, no, pastor, yo no puedo servir aquí como servía allá, porque viera que allá... Y siempre hay un argumento por falta de autoridad en nuestra vida. Y todos vamos a ser libres de eso. Yo quiero ser libre de eso. Yo no tengo por qué tenerle miedo a la autoridad. Yo conozco las debilidades de mi pastor. Yo las conozco. Tal vez no muy bien, pero sí las conozco. Pero no por eso lo he dejado de amar y de honrar. Antier Dios me dio el privilegio de orar por mis pastores. Nunca lo había hecho. O sea, personalmente, por teléfono. Es mi autoridad máxima. La que tengo que seguir. Por supuesto, el Señor Jesús, ¿verdad? Pero el Señor Jesús tiene un orden, aún dentro del ministerio. Efesios 4:11. ¿Alguien está acá? La mayoría de personas sospechan de la autoridad, y eso es acarrear condenación. ¿Será que este puede ser mi líder? ¿Será que este puede ser mi líder? Y siempre estamos revelándonos a la autoridad. ¿Sí? Con nuestros padres así es. Incluso los jóvenes han llegado no solo a sospechar de su autoridad, sino a burlarse de ella. Si resistir la autoridad trae condenación, imagínense burlarse de nuestra autoridad. Por eso yo les digo a los jóvenes: no se burlen de sus papás. Si saben o no hablar inglés, si saben hablar o no español, no tienen ningún derecho, ningún poder de burlarse sobre sus papás. Porque eso, el enemigo se burla y se ríe y dice: esto me están dando derecho legal para hacerle la vida imposible a ellos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Así trabaja el diablo. Entonces, si nuestros hijos desconocen esa verdad de qué representa la autoridad, la van a juzgar siempre, la van a rechazar, van a dudar de ella, van a sospechar de ella. Así de claro. La mayoría de personas están entrenadas para debatir con la autoridad. Y mire, y eso en el pastorado se ve. Siempre hay alguien que no está de acuerdo con algo que se pide. Siempre, 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 siempre. Imagínense que pudiéramos complacer a todos.
o movernos como todos se quieren mover. Por eso Dios dejó la autoridad. ¿Alguien está conmigo? Y Jesús halagó la sumisión del soldado romano, del centurión, y dijo: wow, no he visto una fe tan grande como la de este hombre en todo Israel. Y ese hombre no era ni cristiano ni judío, era pagano, era gentil, pero sabía de autoridad, sabía del gobierno, sabía de lo militar, sabía que era su misión. Y Jesús dijo: no hay otro hombre más grande en fe que este. No ha hallado otro, por la sumisión. Por eso dijo: tú solo di la palabra. Yo sé que es autoridad. Yo sé que la autoridad habla y los demás tienen que hacer caso, someterse a la autoridad. Así lo dijo en cuanto, haciendo referencia al ejército. Siempre el resistir, el sospechar y el debatir con la autoridad, el protestar lo que la autoridad dice, es consecuencia del pasado y es una manifestación de un espíritu que se llama el espíritu del anticristo. El espíritu del anticristo va a querer botar todo lo que representa autoridad de Dios en esta tierra y se va a levantar en un solo gobierno. Va a decir: este es el gobierno verdadero, y va a empezar a hacer cosas sobrenaturales. Y como nosotros no vamos a saber ya reconocer lo que es la verdadera autoridad, no nos vamos a dejar llevar por el río. No vamos a ir a donde va Vicente. ¿Alguien está acá? Entonces, que alguien se revele a la autoridad. Oiga esto: el que se revela a la autoridad puesta por Dios es una persona inmadura. Esa es la definición para alguien que se revela a la autoridad: inmadura, aunque sepa Biblia y aunque tenga 25 años de ser cristiano. Toda persona que se revela a una autoridad puesta por Dios es una persona inmadura. Así de sencillo, no hay otra definición: inmadura. No importa cuánto sepamos de Biblia. Por eso es peligroso, es peligroso. Acarreamos condenación para nosotros. Y eso es bien peligroso, porque no solo para nosotros, sino para los nuestros. Toda persona que no esté dispuesta a someterse a nadie, nadie nunca lo debe de seguir. Si usted es puesto en un lugar como líder, pero usted nunca estuvo dispuesto a someterse a otras personas, nadie lo va a seguir. Nadie. Es ilegal que lo sigan. Y después preguntamos por qué. Mire, nadie puede ser un buen líder si no antes es un buen seguidor. Nunca nadie va a poder manifestar el propósito de los privilegios que Dios le da si no está dispuesto a someterse antes. El poder y la autoridad corrompen, y la autoridad absoluta corrompe absolutamente a las personas. Por eso cuando una persona llega a una posición de liderazgo y no fue enseñada o no conoce de autoridad, lo primero que hace es apachar a los demás y considerarlos como menos que él, y él considerarse como superior, solo por una posición. Las posiciones son muy peligrosas. Los jóvenes no tienen que tener ninguna envidia de quién más se sube acá. Esto no es exclusivo. Va a venir más gente con talentos, con ganas de adorar a Dios, y ahí van a estar. Y si yo me tengo que sentar para recibir, así va a ser. Y los papás no se deben de rebelar tampoco. ¿Por qué no subió mi hijo hoy? ¿Por qué lo quitó? Autoridad es autoridad. ¿Alguien está conmigo? Va a venir gente con deseo de servir, pero nosotros ya entendemos la autoridad y no nos vamos a rebelar. Si alguien hace lo que yo no hago, ¿por qué lo debo de criticar si yo no lo hago? Nadie puede criticar lo que no hace. ¿Alguien está conmigo? O lo que no produce. Diga conmigo: yo quiero más autoridad de Dios. Nadie que no esté dispuesto a someterse a una autoridad, ni aún sus hijos lo deben de seguir. Es ilegal. Así dice la Biblia. Es que la Biblia es clara. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos. ¿Cómo provocamos a ir a vuestros hijos? Gritándoles, hablándoles lo que no es, sin autoridad. La autoridad de Dios nos respalda con nuestros hijos. ¿Usted sabía eso? Pregúntese por qué sus hijos no le hacen caso y encuentre que hay una falta de sumisión en su vida. Esa es la respuesta. Y el demonio que está atormentando o que está influenciando con rebeldía a tu hijo, se va a ir de tu hijo cuando tú reconozcas que hay autoridad en tu vida y que tú estás dispuesto a someterte a tu autoridad dada por Dios. Eso es bien delicado hablar, porque yo soy el pastor. Hubiera puesto al ministro Selvi mejor. ¿Cuántos saben que yo soy la autoridad en esta casa? Gloria a Dios. En ningún momento estoy hablando de presunción ni de creerme superior a nadie. Usted sabe que no es así. Mi mayor interés es que tu vida sea bendecida y que cuando usted le hable a un demonio, el demonio se tenga que ir de su vida. De eso se trata esto, de que usted reciba y sea empoderado de la autoridad de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por mi pastor, porque mi pastor siempre ejerció autoridad sobre mi vida, siempre, y hasta el día de hoy.
Aunque de alguna u otra forma está lejos, yo lo sigo respetando y lo sigo amando y lo sigo honrando. Así le dije yo ahorita que estaba yo orando por él. Yo le digo, yo oro por usted. Usted es mi pastor, usted es mi papá espiritual. Usted es mi autoridad. Y le pido consejos y me los da. Y a pesar de que yo conozco sus debilidades y sus cosas. Pero no me corresponde juzgar mi autoridad. Simplemente me corresponde honrarle. Y en la medida yo ser sumiso cuando él me dé una instrucción, una orden, porque va a ser para mi bien. Hijos, escuchen, jóvenes, sus papás nunca les van a decir algo para que les vaya mal. Siempre el consejo va a ser para que les vaya bien. ¿Alguien está acá? ¿Hay algún papá aquí consciente hoy? Denle un aplauso al Señor entonces. Con esto termino y con esto empiezo el domingo. Revelarse la autoridad puesta por Dios es revelarse a Dios. ¿Está claro eso? Usted puede usar cualquier otro versículo, pero agarre este. El que se opone a la autoridad, a lo que Dios estableció, resiste. Y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos. ¿Es difícil someterse a la gente? Claro que sí. Vamos a aprender. Vamos a desaprender lo que aprendimos en el mundo y hoy vamos a aprender lo que es autoridad. Para los narcotraficantes, mire, si hay alguien que respeta autoridad son los narcotraficantes. Sí, yo conocí muchos de ellos. Y si una persona que se involucraba en el negocio de los narcotraficantes se rebelaba, lo mandaban a matar a él y a su familia. Se lo digo porque yo viví una experiencia así de un amigo. Y le iban a desaparecer hasta el más pequeño de su casa, de una orden que llegó desde Colombia. Ni siquiera estaban los colombianos en Guatemala, pero ellos solo hablaban y tenía que ser obedecida su voz, porque eran autoridad satánica, 100%. Pero ellos saben, el diablo sabe los principios de autoridad y así se mueve. Mire todos esos narcotraficantes, todas esas bandas, todos esos extorsionadores que mueren por montones en México. ¿Saben por qué mueren? Por una voz que representa una autoridad en sus vidas. Y mire, en los reinos, el que se rebelaba al rey, le volaban la cabeza. ¿Sabe qué representa eso en lo espiritual? Todo el que se revela a la autoridad, se le quita la cobertura. Es como una gallina sin cabeza. Toda persona que se revela a la autoridad anda sin cabeza, sin cobertura. ¿Por qué Dios lo debería de cubrir si usted no está dispuesto a ser cubierto por Dios? Porque Dios cubre por orden. Dios así se mueve. El que rechaza a mi hijo, me rechaza a mí. El que rechaza al Espíritu, rechaza a mi hijo. Así dijo Dios en su palabra. Termino con este versículo. Yo sé que esto es fuerte, pero es bueno. Es bueno porque nos hace pensar en algún momento en qué áreas el enemigo está tomando autoridad sobre nuestras vidas. Y ya no se lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? No por nuestras fuerzas, sino porque la verdad nos va a hacer libres. Si el enemigo está ejerciendo autoridad en tu vida y la de tus hijos, la verdad de Dios nos va a liberar ahorita en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted está cansado de que hable y no pasen las cosas en su casa. Se debe a la falta de autoridad y hoy la vamos a retomar porque Jesús dijo: toda potestad me es dada. A la iglesia se le es dada la potestad sobre principados, sobre potestades. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra espíritus gobernadores de las tinieblas, que saben y reconocen potestades, principados y gobernadores. Ellos tienen un orden jerárquico, sumiso. ¿Están organizados los demonios? Claro que sí, saben de autoridad. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 y versículo 18. Con esto termino. La autoridad es permanente cuando es sustentada por el amor paternal. Sin amor la autoridad se vuelve dictadura y es déspota. No debería de ser sumisa uno a alguien que es déspota. ¿Alguien está conmigo? La autoridad es más amor que palabras. Esa es la verdadera autoridad. Tiene que ver más con protección, con un amor, con el corazón. Mire lo que dice Pablo, Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Fíjese que cómo era la revelación que ellos tenían, que ellos creían que ya Jesús iba a venir cerquita. Este es el último tiempo. Y según ustedes ya oyeron que el anticristo viene. Así ahora han surgido, ¿qué dice? Por esto conocemos que es, ¿cómo dice? ¿Qué es qué? Lea el 19.
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. 4 puntos donde el espíritu del anticristo se va a mover. Número 1, en el sistema, y ya se está moviendo. Tiene que ver con la deuda. Y eso lo voy a hablar el domingo. Es el espíritu del anticristo, la deuda. Mientras más endeudado uno esté, más crédito tiene. Y la Biblia dice que el que pide prestado pasa a ser esclavo del otro. Así dice la Biblia. O sea que ya no es Jesús mi Señor, tengo otro Señor. Ay no, pastor, pero eso es que eso solo en las casas es válido. Sí, pues ok, vamos a ver. Dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Número 1, el sistema. Número 2, el espíritu. El anticristo se va a mover con su espíritu, va a autorizar demonios para que se muevan, y ya se está moviendo. Ya le voy a explicar, y el domingo le voy a explicar qué significa eso. En las religiones, en el sistema, por medio de la deuda, en los espíritus, por medio de espíritus, en las religiones, y cuando Él se manifieste. Número 4, cuando Él se manifieste ya como el anticristo, que Él se proclame el anticristo, el gobernante, la nueva moneda y todo eso. Eso usted ya lo sabe, creo yo, ¿verdad? Muchas cosas que hablan de que el anticristo y que el anticristo. El anticristo es una persona también, como la bestia. La bestia va a ser una persona también. Un animal, qué sé yo, no sé qué va a ser, pero va a ser una bestia. Eso sí lo tengo seguro, porque la Biblia dice que así va a ser, la bestia. El anticristo es un espíritu también que se mueve y usa otros espíritus que están adiestrados para moverse. Anticristo es todo aquello que se revela a la autoridad de Cristo. Anticristo. Toda religión que ataque a los cristianos es anticristo. Es una religión levantada en favor del anticristo. Todo lo que se opone a la autoridad de Dios en nuestra vida es anticristo. Está influenciado por un espíritu del anticristo. Si Jesús dijo que Jesús era la cabeza del hombre y el hombre de la esposa y la esposa de los hijos, si hay alguien que no se alinea a esa autoridad, es un anticristo. ¿Está conmigo? Es el espíritu del anticristo operando en una persona, sea en los hijos o sea en la esposa, o sea en el hombre que no se somete a Cristo. Así de sencillo. Es el espíritu del anticristo. Y eso lo vamos a hablar el día domingo. ¿Por qué? Porque vamos a echar fuera todo espíritu de anticristo en nuestras vidas, en nuestra influencia, en nuestra economía, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos. ¿Cuántos están conmigo? Lo va a identificar. Y le hemos hablado, espíritu de rebeldía, y eso es parte de. Ese es el espíritu que usó Satanás allá en el cielo. Ese mismo espíritu que usó con Adán. Se rebeló a la autoridad, al orden de Dios, y lo sacó Dios del Edén. Perdió la autoridad legal y empezó a vivir bajo otra autoridad, que era la autoridad del enemigo. Termino con esto. Pablo dijo, nosotros que vivimos en otro tiempo, dice, bajo el señorío y la potestad del príncipe del aire. Así dijo, ¿verdad? Nosotros en otro tiempo vivimos bajo ese poder. Hoy ya no. Hoy vivimos bajo la autoridad de Jesús. ¿Está conmigo? Y a medida que nosotros entendamos eso, vamos a tener autoridad para echar fuera todo espíritu del anticristo en nuestros hijos, en nuestra vida y en nuestra familia. Póngase de pie. Póngase de pie. No terminé la prédica. Simplemente vamos a pasar a la segunda parte, o a la tercera, o a la cuarta, o a la quinta. No sé, pero ya agarramos aviada. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque tu palabra es verdadera, Señor. Y el poder que has depositado en nuestras casas, en nuestras vidas, en nuestro ministerio, está sostenido al entendimiento de la autoridad. Padre, gracias por la revelación de la autoridad en nuestras vidas, porque sabemos que la sumisión a toda autoridad, sean nuestros padres, sea, Padre, a los gobernantes de este país, sea a nuestros pastores, Padre, la sumisión a todo lo que representa autoridad puesta por ti, garantiza que nos va a ir bien, Señor. Padre, si nos hemos revelado a cualquiera de esas autoridades, Padre, te pedimos que tengan misericordia y le hablamos a ese espíritu del anticristo que ha querido operar en nuestras vidas,
y que nos ha querido destruir, lo reprendemos y lo echamos fuera, Señor, de acuerdo a ese nivel de obediencia de tu palabra que hoy tomamos como tus hijos, Señor. Padre, seremos hacedores de tu palabra y no solamente oidores. Padre, el enemigo vino a matar, a robar y a destruir y a ejercer autoridad sobre aquellos que no entienden de autoridad. Hoy tomamos esa autoridad, por lo tanto, el enemigo no tiene parte, ni suerte, ni autoridad sobre nuestras vidas, ni sobre nuestras familias, ni sobre nuestros hijos. Padre, nos declaramos hijos tuyos, obedientes, alineados y ordenados a tu orden divino, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Si tú lo crees y lo tomas, dale un aplauso fuerte al Señor. Amén y amén.